Hoy quiero compartirles una porción de la palabra y le puse como título El atalaya de Dios. Cuando vamos al pasaje de Ezequiel 33 del 1 al 9, ¿verdad? Vemos cómo Dios le habla a Ezequiel y habla de la atalaya. Y sabemos que el atalaya es un vigilante, una persona a quien se le ha delegado la responsabilidad de velar por alguien o por algo. El atalaya es colocado no por causa del bien, sino por causa del mal. Y ahora vamos a ver por qué. Veamos, hermanos, que en el tiempo antiguo las ciudades eran amuralladas, levantaban unas murallas muy altas y habían torres altas para que la atalaya, la persona que se había escogido para ese cargo, para ese servicio, pudiera mirar a la distancia el posible peligro que venía sobre aquel territorio. O sea que la atalaya se paraba sobre o estaba sobre aquella torre y de ahí tenía un panorama bastante amplio para divisar cuando venía el enemigo, fuera enemigo humano, porque venía ¿verdad?, a hacer su daño al territorio ¿verdad?, que estaba amurallado, o que también se ponían murallas también para proteger los animales, ¿verdad?, también de depredadores. Pero veamos esta parte, hermanos, cómo también la palabra nos habla a nosotros de que el atalaya es todo hombre y mujer que han sido llamados por Dios, que han obedecido y que han sido lavados por la sangre del Cordero inmolado. Tenemos la responsabilidad de dar el mensaje de Dios a todos los pueblos. Nosotros, los conocedores de la palabra, somos atalayas que hemos sido escogidos por Dios, ya no como nos habla Ezequiel acá, ¿verdad? Porque Ezequiel nos habla de murallas y de un atalaya en una torre. Ahora para nosotros es un poco diferente porque ahora vamos a ver cómo somos nosotros atalayas en lo que es la parte espiritual. ¿Y quién es el atalaya hoy día? Bueno, somos todos y cada uno de los que tenemos nuestra vida entregada a Cristo. En el mundo espiritual, mis hermanos, la Biblia dice en Efesios capítulo 6, el versículo 12, dice que porque no tenemos lucha contra sangre y carne, por eso hoy tenemos la gran necesidad de atalayas que se suban a la torre que es Cristo Jesús y toquen trompeta de alerta delante del pueblo. La trompeta viene a ser aquí, tiene su significado de la palabra de Dios. O sea, nosotros debemos llevar esa palabra del Señor. Antes se tocaba esa trompeta para anunciar que había un peligro, una alerta. Y hoy nosotros debemos de llevar esa palabra de Dios como esa alerta a los que están perdidos para que conozcan de la palabra del Señor y también salgan de esa ignorancia, de esa parte oscura, ¿verdad? Y que Dios haga como ahora nosotros, ¿verdad? Por la gracia y la misericordia de Dios, que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, pero no para que ya tomemos esta salvación como de una manera egoísta, por decirlo así, ya yo tengo mi salvación y cada quien que se salve como pueda. No, en realidad somos atalayas para otros también. El atalaya es aquel que mira venir el problema y hace algo por amor a un pueblo. Es una persona que vigila algo o a alguien. La misión de un atalaya es permanecer alerta, incluso cuando los demás están durmiendo, y miran atentamente todas las cosas, de modo que pueda ayudar a la gente a prepararse, avisándoles cuando haya una señal de ataque del enemigo o de algún desastre. Vean, hermanos, que aquí, por ejemplo, esto que nos habla de que tenemos que estar alerta cuando vemos venir un problema, ¿verdad? Vemos venir algo que se acerca. Ahora espiritualmente nosotros lo podemos ver de esta manera. Nosotros como hijos de Dios debemos de estar a la luz de la palabra todo el tiempo, a toda hora, mientras, digamos, el tiempo, pues por supuesto, muchos trabajan, ¿verdad? Y pues como el tiempo lo puedan ir acomodando,
Entonces, tener ese tiempo de oración, tiempo de palabra, tiempo de ayuno, tiempo de esa presencia de Dios, es esa permanencia en el Señor, el estar permanentes ahí, hermanos. Eso nos permite a nosotros estar orando por muchas circunstancias, por muchas situaciones, por muchos hermanos. Hay mucho por qué orar. A veces oye uno personas que dicen, bueno, yo oro unos 3, 4, 5 minutitos y no sé qué más decir. Pero vean, hermanos, cuando uno puede unirse con otros hermanos, es maravilloso. Cuando puede uno decirle a otros hermanos, bueno, estemos orando mañana, por ejemplo, por los matrimonios, por los niños, oremos por los jóvenes. A cierta hora oremos por el trabajo de los esposos, por el estudio de los hijos. Estemos conectados orando, porque eso es un atalaya. Ahí está vigilante, ahí está orando mañana, tarde y noche. Ahí está con el oído atento a la palabra para que Dios le hable en el momento en que se deja venir el peligro. El Espíritu Santo de Dios le pueda guiar y le pueda hacer ver dónde está el peligro, dónde están los falsos ahí a la par, porque puede ser que ahí estén también a la par. ¿Dónde están los hipócritas? ¿Dónde están todos aquellos que no son los verdaderos? Esto solo porque el Espíritu Santo de Dios es el único que lo va a hacer en nosotros. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? A raíz de que estemos alertas con la palabra, estemos atentos a lo que Dios habla a nuestro oído y también en ese estar atentos, también les hablemos a otros, ¿verdad? Porque eso también Dios lo hace. Así es que la misión de un atalaya espiritual es despertar al mundo con la palabra de Dios y ayudarles a escapar de los desastres y guiarlos a la salvación. Recordemos, hermanos, que en la palabra hay muchos pasajes donde el Señor habla de que viene juicio para los desobedientes, viene juicio para aquellos que conocieron la palabra y se volvieron atrás, viene juicio para aquellos que creen que porque están ahí un rato en la iglesia y un rato oran y otro rato van a la iglesia y otro rato hacen otras cosas. Eso no es, la palabra dice que es mejor que seamos o fríos o calientes, pero no tibios. Nosotros no podemos tener una actitud así. Como hijos de Dios, no es lo que encontramos en la dirección de la vida de Jesús para nosotros. Nosotros podemos ver la vida de Jesús, una vida recta, correcta, por supuesto, el Hijo de Dios dándonos a nosotros todo un montón de pasajes, toda una serie de puntos ahí, ¿verdad? A nosotros a enumerar para ir en obediencia. Nos da una serie de cómo corregir nuestra vida y de cómo caminar en la verdad. Entonces, pues aquí tenemos un manual para seguir adelante. Un atalaya está puesto para que toque trompeta y dé aviso de lo que viene. No solamente mirar, sino también avisar. A usted y a mí nos debe dolernos la situación del mundo entero y hacer algo por ellos. Veamos que nosotros, la palabra dice que aunque nosotros no estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, perdón, estamos aquí, pero no somos de aquí, somos del reino de los cielos. Pero un tiempo estuvimos ahí también revueltos con todos ellos, donde no sabíamos que caminábamos en tinieblas y donde nos daba igual, por decirlo de alguna manera, si caminábamos para adelante, si para medio lado o si para atrás. Ahora sí tenemos el verdadero camino, el camino de Jesucristo. Ahora no podemos decir que no conocemos porque ahí está la palabra. Es ese manual que nos instruye todos los días y a toda hora. Entonces, así como estábamos nosotros antes y ahora por la palabra que alguien nos trajo como un atalaya, orando por nosotros, guardándonos en oración, orando y clamando que Dios guiara nuestros pasos y nos sacara de esa ignorancia y del pecado, ahora así mismo debemos hacer nosotros. Una vez tuvimos atalayas que estuvieron orando, ahora somos nosotros orando por otros también que están perdidos. Puede ser nuestra familia. Yo creo que casi todos tenemos familia que todavía falta que conozcan del Señor, ¿verdad? Sea mamá, sea papá, sea hermanos, sobrinos, hijos, nietos.
Bueno, pero ahí nos ha puesto el Señor como esos atalayas para estar vigilantes, para estar atentos, para estar confiando en el Señor y para estar en esa misión tan especial de estar orando y clamando al Señor, que los atraiga hacia Él con lazos de amor, como lo hizo con nosotros un día. La Biblia dice, hermanos, como dice en Marcos 16, esa es la gran comisión que tenemos, 16, el capítulo 16, el versículo 15 al 18, que nos dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Esto no es para juzgar a nadie, tampoco para condenarlo, sino para decirles que Jesucristo es la única salida, que Jesucristo es la esperanza, que Jesucristo es el único camino al cielo. Gloria a Dios por esta palabra. Hermanos, y es que no solamente debemos ser atalayas afuera, sino que también debemos ser atalayas dentro de nuestras iglesias, nuestras congregaciones, que también somos necesarios ahí. A veces miramos el problema sobre un hermano o una hermana y lo dejamos a su propia suerte. Decimos, no nos podemos meter ahí, no podemos hacer nada, vamos a dejarlos ahí y bueno, y sálvese quien pueda. En realidad no es así. Nosotros debemos estar atentos y alertas cuando sabemos que hay situaciones difíciles dentro de las congregaciones y nosotros como la iglesia de Cristo, unirnos como ese atalaya para estar atentos, como les digo, tanto fuera de la congregación como dentro, porque fuera o dentro nosotros somos la iglesia del Señor, por la que Él va a venir. Una iglesia que debe ser sin mancha y sin arruga, estar atentos a ese servicio y esa misión y ese llamado que el Señor nos ha hecho. Cuando Nehemías, por ejemplo, en el caso de Nehemías, el capítulo 2, el versículo 17, vamos a leerlo. Nehemías, Dios. Aquí está. Dice Nehemías 2, el capítulo 2, el versículo 17. Y dice de la siguiente manera. Dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén es desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Bueno, aquí vemos esta palabra, como Nehemías le habla al pueblo para que restauren o reedifiquen aquellos muros que se habían caído. ¿Por qué? Porque aunque Nehemías no estaba mal, por decirlo así, pero sí él sentía el dolor de aquellos otros hermanos que se sentían mal por la situación, ¿verdad? De cómo estaban en Jerusalén. Entonces esto nos enseña a nosotros a que como, así como Nehemías, que le dolió saber el estado de sus hermanos, y a pesar de que él estaba bien, hizo todo por ayudarlos. Le dolió grandemente y buscó una salida a ese problema. Vea cómo comenzó, no, levantémonos, vamos a trabajar. Y eso es lo que muchas veces hermanos necesitan, que nosotros seamos ese apoyo, que podamos brindar nuestras manos, nuestros brazos, nuestros pies, nuestras fuerzas para ser un solo pueblo en Cristo Jesús, vigilantes en todo tiempo, en todo momento. Hermanos, el pueblo de Israel era un pueblo amurallado y en gran parte su seguridad dependía del soldado encargado de anunciar si estaban en peligro de ser atacados por el enemigo, como les decía antes. Este soldado recibía el nombre de atalaya, al igual que la torre en la cual él estaba para ejercer su función de centinela. Hoy, como pueblo de Dios, todavía mantenemos una guerra, solo que nuestra lucha no es de manera humana. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Efesios 6:12? Bueno, Efesios 6:12 nos dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha ahora, es espiritual.
Ezequiel recibió la orden de ser un atalaya. Por ejemplo, en el capítulo 3, del versículo 17, no, 33, perdón, del versículo 17, dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y su función era oír la palabra de Dios y darla a conocer, cosa que todos podemos hacer. Nosotros todos podemos hacer eso. El problema es que muchos cristianos ya no se reúnen a escuchar la palabra. A algunos lo que les interesa, lo único que les interesa es recibir milagros, es decir, las añadiduras. No están dispuestos a tener tiempos de oración, tiempos de ayuno, tiempos de clamor y a tener esa paciencia para escuchar al Señor hablarles. El verso 17 nos dice también, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Algunas de las funciones de la atalaya es denunciar el pecado y proteger al pueblo, algo que todos podemos hacer. Protegernos mutuamente a través de la oración, mis hermanos. Veamos qué dice, por ejemplo, la primera carta de Pedro, capítulo 5, el versículo 8. Bueno, les doy el pasaje por si alguno está anotando por ahí. Dice la palabra del Señor ahí en ese capítulo, en ese versículo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Debemos de estar como atalayas, porque él es un enemigo de nuestras almas y él anda buscando ver a quién devorar, a quién le tira abajo su ministerio, a quién le pone tropiezos para que caiga, a quién le pone pereza para que no lea la palabra, a quién lo desanima para que se salga de la iglesia, a quién pone también ahí adentro para que comience con murmuración y con crítica, para que comience a dividir la congregación. Hay personas que están exclusivamente en eso. El diablo los usa para dividir la congregación. Y vean, hermanos, esto es delicado porque muchas veces como que estamos muy confiados nosotros y no estamos viendo el peligro inminente que se deja venir o que ya está. Muchas veces conocemos de personas, la misma palabra lo dice, mis hermanos, por sus frutos los conoceréis. Si usted quiere saber qué hay en el corazón de una persona, siéntese un ratito y le escucha. Usted comenzará a ver que hay personas que comienzan, sí, pero es que yo no sé por qué el pastor y por qué la esposa del pastor y los hijos y por qué la hermana que tienen ahí arriba presidiendo, a mí no me parece. Y comienzan por ahí. Ustedes van a conocer qué es lo que hay en el corazón de esa persona, hermanos. Por eso la palabra de Dios nos dice oír, oír. Aquí a Ezequiel, ¿cómo se llama? A Ezequiel el Señor le dijo, hijo de hombre, te he puesto por atalla. Pero dice, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Cuántos de todos nosotros nos podemos levantar como esos atalayas del Señor y decirle a esa persona chismosa y mentirosa que está metiendo cizaña, perdón, en la iglesia, decirle, vea, hermana, por favor, nosotros no queremos oír eso. Nosotros vamos a orar por usted, porque esos comentarios, lejos de bendecir, dividen la congregación, están desmotivando, ¿verdad? Porque bueno, muchas veces los oímos. También podemos conversar con algunos hermanos y entonces oímos que el hermano dice, bueno, bendito sea Dios por todo lo que me ha dado. Gracias a Dios por los hermanos que Dios tiene ahí trabajando. Oremos para que Dios los use grandemente. Oremos para que el pastor siempre tenga esa protección de lo alto, junto con su esposita, junto con sus hijos, que Dios los levante con poder. Qué diferente es oír estos dos ejemplos que les estoy dando. Ok, entonces, no busquemos las añadiduras. Sí, no busquemos los milagros, busquemos la palabra del Señor. Algunas de las funciones de la atalaya es denunciar el pecado, como les decía, proteger al pueblo y algo que todos podemos hacer.
El ser un atalaya es una gran responsabilidad si no anunciamos la verdad. Y por esta razón, alguien se pierde, los culpables somos nosotros. Veamos esto en el versículo 18 de este capítulo de Ezequiel. Dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré, de tu mano. Veamos que Dios nos dio a nosotros la gran comisión. ¿Cuántas veces el Señor ha puesto en nuestro corazón, vaya, háblele a fulano, visite la casa de tal persona, vaya hoy y hágase un grupo y vayan y salgan a predicar la palabra? O bueno, o por WhatsApp, ahí se ponen de acuerdo, qué sé yo. Pero nosotros muchas veces tal vez metemos un pretexto. No, esto debe ser cosa mía. Yo mejor no voy. De repente me cierran la puerta. De repente, ¿qué van a pensar? De repente me avergüenzan, me hacen alguna pregunta y no sé qué contestar. Qué terrible eso, porque eso demuestra que no está realmente la palabra como debe de estar en esa persona. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice que a nosotros nos han encomendado, primero, ser ese atalaya vigilante, y segundo, llevar esa palabra para que la persona salga de esa ignorancia. Ahora, si la persona decide no salir de ahí, no quiere escuchar, pero ya le llevamos la palabra, es otra cosa. Dice que si anunciamos la verdad, por dolorosa que sea, tendremos recompensa. El versículo 21 de ese mismo pasaje de Ezequiel dice, pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Eso es lo que a nosotros nos corresponde, hermanos. El atalaya no puede hablar de su propio intelecto. Él solo habla cuando Dios le habla. Vamos a ver, ahí el versículo 26 y 27 dice, del mismo pasaje de Ezequiel, y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo. Y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiere oír, no oiga, porque casa rebelde son. Hay personas que yo creo que a ustedes les ha pasado, mis hermanos, que vamos a hablarles de la palabra y comienzan a meter una y mil pretextos. A decir, no, más adelante, yo ahorita no me siento en condiciones, ahorita no estoy preparado, mejor más adelante, ahorita estoy muy joven, no, eso no es para mí, me falta un tiempo todavía de vivir la vida loca y eso es demasiado aburrido para vivirlo. Bueno, tiene muchos pretextos para hablar y lo digo porque nosotros lo hemos oído. Entonces dice uno, ok, yo ya les llevé la palabra, pero ponen mil pretextos para no oírla. Ya nosotros cumplimos con esa misión que Dios nos ha encomendado. Nadie da de lo que no tiene. Si quieres hablar palabra, debes comer palabra. Ninguno de nosotros podemos llevar la palabra de Dios a otras personas si no nos metemos en tiempos de palabra con el Señor. Hermanos, es como ir a hablar si no estamos a la luz de la palabra. Es ir a hablar por nosotros mismos solamente. Ahí no vamos a tener el respaldo del Espíritu Santo. Recordemos que cuando oramos y pedimos dirección al Señor, el mismo Espíritu Santo de Dios nos va guiando. Él nos va a guiar para ir a hablar. Y cuando nuestra boca se abre para hablar con la guianza del Espíritu Santo, la persona es tocada. Pero cuando lo hacemos por nuestra propia cuenta, es simplemente por algo que hicimos nosotros que no va a tener, que no va a ser no va a dar el fruto que debería si es que hemos oído palabra del Señor para ir a cumplir una misión. Dice aquí la palabra, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre,
alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Vean estos pasajes de Ezequiel, qué maravilloso que nos habla a nosotros, ¿verdad? Que él tenía que comer primero aquella palabra y estar preparado para poder llevar la palabra a otros. Si quieres hablar de Cristo, debes comer su carne, que también es su palabra. En el Evangelio de Juan, el capítulo 6, versículo 56, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Qué palabra más maravillosa, qué palabra más confortante, qué palabra, esta palabra nos llena a nosotros de esa sabiduría y de ese conocimiento, porque en nosotros el comer la carne y beber la sangre de Cristo, como dice aquí, en mí permanece y yo en él. Bendito sea el Señor, porque son promesas de él para nosotros. Un verdadero atalaya, mis hermanos, no trata de agradar a los hombres como sí lo hacen muchos falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas que quieren muchas veces llenar sus iglesias en base a mentiras, con estrategias del mundo. ¿Cuántas veces muchos de los que están predicando la palabra ofrecen mucha cosa y hablan con liviandad la palabra para que los que están ahí en iglesia no se vayan? Porque dicen, si les hablo un poquito más fuerte, se van y no queda ni uno. Entonces hay que hablarles con liviandad. Eso no es lo que Dios nos manda a nosotros. La palabra dice que nosotros debemos de hablar tal cual es la palabra. No nos dice que la hablemos con grosería. No la hablamos tampoco para golpear. La hablamos con ese amor con que Cristo la habló, pero con autoridad. Esa palabra, si nosotros sabemos que Dios nos lleva a hablarle a alguien porque nos dio una palabra para darle a esa persona que solo esa persona conoce y nosotros le vamos a hablar, pues la llevamos así como Dios la ha dado. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 4, dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Hermanos, una vez nosotros hablábamos con un hermano pastor y nosotros le decíamos, pastor, hay personas que dicen que cuando han estado en la congregación, X, el pastor es como muy liviano para hablar cuando hay pecado en la congregación y habla pasajes, pero los habla con mucho cuidadito para que los hermanos no se molesten. Y nosotros creemos que eso no es así. La palabra de Dios nos dice a nosotros que cómo hablaba Jesús, ¿verdad? En ciertos momentos con los fariseos, ¿verdad? Cómo les hablaba y les decía hipócritas, ¿verdad? Raza de víboras, ¿verdad? Sepulcros blanqueados. Claro, eso era bastante fuerte, pero bueno, Jesús lo usó, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la palabra para irles a hablar a ellos conforme Dios la da, pero no debe ser con esa liviandad, como les digo, no debe ser con grosería, pero sí debe ser hablada con la verdad. ¿Por qué? Porque pudiera ser que por esa liviandad el hermano que está en pecado continúe creyendo que así está viviendo bien y que así es salvo y que así tiene, como decía alguien, el cielo ganado. Ok, entonces cada predicador del evangelio enfrenta la tentación de agradar a otras personas, buscando aceptación, buscando aprobación y reconocimiento de parte de los demás, predicando solamente lo que no ofende a nadie. Si esto ocurre, hermanos, se hace un gran daño a la justicia e integridad de la Iglesia de Cristo. Esto no puede ser así, ¿verdad? Es que nosotros debemos de hablar como el Señor nos ha enseñado a hablar a través de su palabra. A la gente no le gusta que se le hable la verdad. Vean usted, hay mucha gente, inclusive si usted se puede sentarse un momento y hablar con alguien y usted le dice, ay hermano, viera que yo tengo que decirle algo con todo el amor del mundo.
Pero yo veo que usted, como que en usted hay así como un poco de orgullo, como así que se lo he visto, mi hermano, y se lo digo con todo el amor del mundo. Hay personas que no les va a gustar para nada que se les hable así. ¿Por qué? Porque ellos no ven ese pecado. Nosotros sí lo podemos ver. Dice el versículo 7 de este mismo pasaje de Ezequiel que estamos leyendo, dice, mas la casa de Israel no te querrá oír porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Así encontramos a muchas personas, hermanos, a muchas personas. No, a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer y tampoco me tienen que decir cuándo tengo que ir a la iglesia y cuándo no. Y si quiero tomo la cena del Señor y si quiero no la tomo, porque a mí nadie tiene que decirme cuándo y a qué hora. Qué terrible que es eso, hermanos, porque no es que tengamos que decírselo, es que la misma palabra lo dice. Es obedecer lo que el Señor nos manda. ¿Cuántas veces en los cultos, cuando Dios nos habla fuerte a través de quien esté predicando la palabra, nos exhorta, hermanos, y decimos, o se dice de alguna persona que tal vez en ese momento es confrontada con un pecado, a mí se me hace que alguien le fue a contar al pastor, por eso fue que dio esa palabra ahí arriba. Me golpeó grandemente, pero es que tiene que ser que anda averiguando mi vida. Tiene que ser que anda preguntando por ahí. O sea, no les duele el pecado, lo que les molesta es ser confrontados. Qué terrible, hermanos. Qué terrible que es eso. Pero Dios nos habla de manera directa, nos dice en qué es que estamos fallando. Aquí la realidad de todo es que nosotros estemos dispuestos, primero a que Dios nos hable en cualquier momento, a través de quien sea que Dios use, porque hermanos, también sabemos que están los falsos, que dicen, ay no, yo anoche, el Señor me habló y me dijo que viniera a decirle a usted, y entonces uno dice, bueno, si esto es del Señor se cumplirá, y si no es del Señor, no se cumplirá. Así es que vamos a ver si es cierto lo que usted me ha venido a decir a mí. Si es del Señor, yo lo veré hecho una realidad. Si no, pues no es del Señor. Yo creo que esto también debemos ser honestos, hermanos, para hablarlo y para decirlo con todo el respeto también, por supuesto. Cuando nosotros tomamos la decisión de convertirnos en atalayas, es Dios mismo quien nos prepara. Sabemos que cuando Dios nos llama, Él mismo nos da las herramientas para que nosotros trabajemos. Él es el que nos guía, Él es el que nos provee de lo que necesitamos para movernos donde Él nos quiere llevar. Así es que no hagamos como Moisés cuando dijo, no, Señor, es que yo soy yo tengo dificultad para hablar y entonces no puedo. Eso no era cierto. No era cierto, hasta él mismo lo sabía, él había sido muy preparado en la casa con la hija de Faraón, pero metió eso de pretexto para no ir. Entonces Dios le dice en ese momento, pues ¿quién le puso a usted la lengua? ¿Quién le dio el hablar? Dios le había dado todo. Pues le puso también a Aarón para que Aarón hablara por él y estuvieran los dos juntos ahí, en esa misión tan maravillosa como hemos leído, lo que es la misión de Moisés y Aarón, para que por medio de ellos el pueblo de Israel fuera liberado. Dice aquí dice, he aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente, no los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Cuando a nosotros nos den una misión, hermanos, no tengamos miedo de dónde vamos a ir y lo que debemos de hablar y a dónde el Señor nos va a poner. ¿Por qué? Porque el Señor nos da esa fuerza, esa fortaleza, esa sabiduría para llegar delante de esas personas y poderles hablar. Un atalaya de Dios no lucha en sus fuerzas, es el Espíritu de Dios quien lo levanta cuando parece que todo está mal. Vamos a ver qué dice ese pasaje en Ezequiel. Dice, del 14 al 24, el 12, en el 14 y el 24, dice, y me levantó el Espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía,
Bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Entonces entró el espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. Tenemos que enamorarnos de la verdad. Tenemos que amar la palabra de Dios de esta forma. Así nunca nos cansaremos de compartirla a tiempo y fuera de tiempo. Dice el versículo 10, y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Hermanos, nosotros tenemos un pasaje ahí, bueno, el pasaje la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, del versículo del 1 al 5, cómo nos habla de las cosas que sucederán en los postreros días. Y ahí yo se los dejo para que ustedes lo puedan leer, que dice que en los postreros tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, burladores, engañadores, que vendrán, ¿verdad? Van a venir a tratar de engañarnos y a tratar de mentir para sacarnos de donde nosotros estamos, de la verdad en Cristo. Esos son pasajes que debemos de leerlos. ¿Por qué? Porque este es un tiempo de falsos profetas y de falsos maestros. Es un tiempo de falsos que van a usar su palabrería, van a usar su astucia para confundir al pueblo de Dios. Pero un pueblo de Dios levantado como atalaya, parado en la brecha, a la luz de la palabra, con la guianza del Espíritu Santo, difícilmente va a ser engañado o va a ser confundido, hermanos. Recordemos que tenemos la gran comisión, ¿verdad? Que es ir y predicar el evangelio a toda criatura, para que todo aquel que creyere y fuere bautizado se salve y tenga vida eterna. Y también debemos de estar atentos cuando quieran visitarnos, ¿verdad? Todos esos falsos, llámese profetas, maestros, todos esos que han salido por el mundo con su falsedad, ¿verdad? Guiados por Satanás. Debemos de estar atentos con aquellos que se dicen hermanos y lo que buscan es crear separación entre la congregación, desmotivar con artimañas de Satanás. Debemos de estar alertas y vigilantes. Ustedes y yo, hermanos, somos atalayas del Señor con una misión espiritual ahora. Parémonos en la brecha, estemos atentos a la oración, pidámosle esa dirección al Espíritu Santo. Guíanos, Señor, para saber qué es lo que se está moviendo dentro de la congregación. Orando, saca la luz, Señor, todo lo que se mueve en las tinieblas en esta en esta congregación, en los que se dicen ser hermanos, en todos los que están ahí. Yo sí les digo, mis hermanos, que si usted quiere conocer lo que hay en cada uno, nada más párese un ratito ahí a conversar y usted le oirá todo lo que salga de ese corazón. Por eso la palabra de Dios nos dice a nosotros que lo que Dios quiere que nosotros entreguemos es nuestro corazón, un corazón contrito y humillado a nuestro Señor Dios Todopoderoso, un doblar rodillas, un tener siempre entregado a Cristo nuestro espíritu, alma y cuerpo, entregar nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestra mente a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque de esa manera Él va a tomar control de todo. Recordemos que en nuestra mente se pueden mover muchas cosas. En nuestra mente podemos por cualquier circunstancia desmotivarnos. A veces podemos, por ejemplo, ver que en un momento dado nos enfermamos y creemos que porque estamos enfermos es que Dios no nos ama, es que Dios se apartó de nosotros. Pero si estamos en esa dirección correcta, como Dios quiere, pues a la luz de la palabra, pues nosotros vamos a pasar por procesos, pero no oigamos aquellas palabras que pueden venir a decirnos: ve, y usted que está usted que se congrega en todos los domingos, y usted que lee la Biblia, usted que dice que ayuna, y mire cómo está, y vea las cosas que le están sucediendo, y mire a su familia, y mire el ministerio, y vea, y vienen a comenzar a recalcar muchas cosas. Hermanos,
Pidamos esa dirección, como les digo, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, que nos alerte en todo tiempo. Estamos en tiempos peligrosos, que Dios abra nuestros ojos espirituales para ver lo que no podemos ver con los ojos naturales, que Dios ponga en nuestro corazón esas palabras de Él para poder hablarle a todos aquellos que están caminando mal, y que Dios de verdad, porque ya hay gente ya muy dura que no quiere oír la palabra del Señor, que esas personas, si está entre el propósito de Dios, ya sacarlas, porque ellos están haciendo mucho daño en la iglesia, pues que sea una cuestión que Dios lo va a hacer, pero que nosotros podamos permanecer unidos, hermanos, haciendo esa muralla en oración, haciendo esa muralla de tomados de la mano, en ese clamor para que todo lo que está operando para mal, todo hechicería, brujería, pactos, todo eso que se hace, que nosotros creemos que no se hace porque tal vez nunca hemos estado en eso o nunca hemos practicado nada de eso, pero hoy por hoy los brujos y los hechiceros y toda esta gente se levantan para que las congregaciones se caigan, para que ojalá, habían 20 hermanos congregándose, ojalá ahora ya queden 5 y por último no quede ni uno, que el pastor solo. Estas cosas, por eso debemos de estar orando constantemente, como nos dice la palabra, velad y orad, velad y orad. Es una palabra bastante que nos llama a nosotros y nos hace reflexionar, hermanos. No durmamos ahí como creyendo que ya somos salvos porque recibimos a Cristo, pero no importa. Allá como vayamos viviendo, Dios nos conoce. Él que nos ayude y Él cuando venga que nos lleve así, aunque sea empujones, pero que nos lleve. Y eso no es así, hermanos. Podemos leerlo a la luz de la palabra. Eso no es así. Entonces, permanezcamos unidos, hermanos. Permanezcamos unidos a esta parte espiritual, lo que es la parte espiritual de nosotros, unidos velando, orando constantemente, orando por los perdidos, orando por los que están en momentos difíciles, por todos aquellos que no conocen de la palabra, para que el Señor los atraiga hacia Él, como dice la palabra, que los atraiga hacia ti, Señor, con lazos de amor, porque no es que el Señor los atrae a la fuerza, no lo hizo así con nosotros, pero sí que el Señor tenga esa misericordia y ese gran amor que son características de Él, como lo hizo con nosotros, de atraernos hacia Él para que hoy estemos en lugares de privilegio, en estos lugares de la mano del Señor, y que nosotros podamos meditar en esta palabra, hermanos. Hoy somos un atalaya por la gracia y la misericordia de Dios, pero Dios nos quiere a nosotros fuertes, fortalecidos en la palabra, conociendo cada día más. Tengamos todos los tiempos que podamos a la luz de la palabra, compartámosla con otros, llevemos ese mensaje de salvación a los perdidos y aún a aquellos que conocen un poco y se han retirado. Llevemos esa palabra y oremos para que Dios nos dé dirección a dónde debemos ir y qué es lo que debemos de decir, guiados por el Espíritu Santo, y para que Dios nos tenga alerta sobre todos aquellos falsos que se han levantado y que ya caminan en estos tiempos. Hermanos, muchísimas gracias por este tiempo de palabras, de meditación en lo que es el atalaya de Dios, para seguir adelante con la guianza y la dirección del Espíritu Santo de Dios, y que Dios nos ayude para que cada día seamos mejores y para que cada día el Señor nos use como instrumentos en sus manos. Y bueno, hermanos, la palabra es maravillosa y que esta palabra pues quede atesorada en nuestro corazón para ponerla por obra. Muchísimas gracias, hermano pastor, y muchas gracias, Johnny, por el espacio también. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, bendiciones. Sí, hermano.